de que es la persona con más influencia en Mauricio Macri y la persona con más experiencia en las discusiones respecto de una modernización o reforma laboral. Así que es un gusto hablar con vos, Jorge. ¿Me escuchás bien? Hola Jorge, ¿cómo le va? Gracias por esa adjetivación que me parece que es desmedida para mí, digamos, pero le agradezco porque si viene usted es valiosa. Bueno, un gusto, como decía, y lo primero, la pregunta de cajón es la propia experiencia en tratar de generar modernizaciones laborales y la expectativa respecto de que en esta etapa de la Argentina se pueda realizar y una opinión general sobre las versiones que hay acerca de ella. Mire, Jorge, la verdad es que la Argentina desde el año 2011 no genera empleo en el sector privado formal. Uh -huh. Digamos, estamos siempre alrededor de 6.200.000 trabajadores en el sector privado formal. Tenemos, aparte de eso, casi 3 millones de trabajadores en los distintos estados, en el estado nacional, en el estado provincial, en los estados locales. Y por supuesto que si no generamos eso y encima tenemos alrededor del 40% de los trabajadores en la informalidad, es decir, que no registran aportes y demás, tenemos por delante un enorme desafío. ¿Por qué? Porque lo laboral tiene mucho que ver, tiene vasos comunicantes permanentes con lo previsional también. Entonces, nuestro sistema previsional está financiado principalmente por aportes y contribuciones, que son parte de lo que financia el sistema previsional, tanto las jubilaciones como las pensiones, y por eso es muy importante dar este debate. Ahora, este debate tiene focos, y esos focos son principalmente el tema de la litigiosidad, que es lo primero que tenemos que encarar, cómo hacemos para que, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que enfrentan verdaderamente el desafío ante la incorporación o la salida de los trabajadores, que el proceso litigioso, el proceso de resolver el sistema indemnizatorio no sea tan gravoso que le impida a la propia empresa seguir trabajando, digamos, porque vemos un montón de casos donde pequeñas y medianas empresas, principalmente las pequeñas, terminan volcando porque los juicios laborales van tomando una dinámica donde va poniéndose permanentemente el inflador y termina siendo un elemento que le quita cualquier chance de continuar la actividad a esas empresas. Eso por un lado. La segunda cosa que es importante mirar tiene que ver con las caracterizaciones del trabajo. Jorge, usted lo conoce, tiene una actividad que vive en permanente impacto tecnológico, nos estamos comunicando por una videollamada, en otras circunstancias hubieran sido presenciales. Digo, estas cosas hacen que el trabajo tenga distintas caracterizaciones y van a tener mucho más. El impacto de la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas tecnologías, el trabajador también como consumidor, son temas que se tienen que abordar en esto. Fíjese usted el trabajo de las plataformas, cuando hay tantas oportunidades para desarrollar una incorporación de ingreso en distintas plataformas, como pueden ser las de transporte de mercancías o las de transportes de personas, digamos. Entonces, digo, ahí hay mucho también por trabajar y desarrollar y ponerse claro que las regulaciones no tienen que ser limitativas de la generación de trabajo, sino que tienen que dar más oportunidades, no menos oportunidades. Y por supuesto, después está la otra tarea que tiene que ver con qué esquema de representación, tanto empresaria como laboral, queremos, cómo representamos más eficientemente a los trabajadores, cómo representamos más eficientemente al sector empresario. Y eso también requiere un debate enorme, porque hay muchos que se rasgan las vestiduras y dicen el sindicalismo todo un desastre, qué sé yo, pero la realidad también hay que pensarlo, digamos, en la Argentina, en los últimos 50 años, siempre el promedio de los ingresos medios han sido por encima del promedio de Latinoamérica, y eso también tiene que ver con la construcción de una clase media. Pero por supuesto, si a eso le agregamos el componente de que el 40% de la gente está en la informalidad, bueno, ahí hay que poner las barbas en remojo, hablar con los dirigentes sindicales, ordenar ese sistema, tratar de ver cómo esa representación no es una representación que le quita y le sustrae permanentemente recursos al sistema productivo y ver cómo a partir de eso generamos mejores representaciones. Y lo mismo con el sector empresario, porque también hay que decirlo, Jorge, y usted conoce de esto, a veces la representación empresaria convalida en conjunto con los sindicatos composiciones de mercado para que no se incorporen espacios de competencia, digamos. Y me parece, sobre todo un gobierno que habla tanto de las libertades, del liberalismo y demás, que bueno, que estas cosas sean las que estén en el debate de lo que viene. Es un desafío, ese desafío también tiene que construir consensos, tiene que pasar con la más amplia cantidad de votos, tanto en diputados como en senadores, y después, por supuesto, enfrentar
el sistema judicial, que también tiene el sistema judicial, va a tener que velar porque las reformas que se hagan tengan todo el marco que establece la Constitución Nacional, que es bastante clara y precisa sobre estos temas, ¿no? Jorge, ¿existe un clima distinto hoy que hace posible esto cuando nos encontramos, por ejemplo, con 8% del total de los trabajadores en aplicaciones como trabajadores independientes y algunos de los cuales incluso hasta no quisieran formalizarse? ¿Es distinto cuando lo intentó Alfonsín con la Ley Muchi, cuando lo intentó de la Rúa, cuando incipientemente se intentó en el gobierno de Macri? Hoy hay una situación de toma de conciencia distinta porque los cambios tecnológicos de la pandemia aquí se han acelerado en las formas de relación con el trabajo. Definitivamente, Jorge, y cuando uno habla con los dirigentes sindicales más razonables, más lógicos, más cercanos a los procesos productivos, escucha en ellos que claramente hay que modificar cosas. Pero hay que modificar cosas para dar más previsibilidad. No es que hay que modificar cosas para quitar derechos, hay que modificar cosas para dar más previsibilidad. Cuando uno, por ejemplo, dentro del marco de la ley de contrato de trabajo, define más precisamente las cosas, evita litigiosidad. Es decir, cuando uno es más preciso en algunas cosas, evita que esto después sea esa pelota de nieve que se va armando en los litigios. Y eso me parece que son algunas de las cosas sobre las que hay que trabajar. La ley de empleo, lo mismo, las multas que este gobierno las derogó, pero claro, muchos abogados laboralistas han encontrado otra vertiente, que es hacer demandas vinculadas al fuero civil, digamos. Entonces, ya no salen del fuero laboral y entran al fuero civil. Entonces, el empresario que tiene que tomar una persona, y usted lo es, Jorge, termina con dolor de cabeza permanente porque estos temas no lo puede, o sea, le ocupan mucho tiempo en vez de estar puesto ese tiempo en la producción, en generar mejores mercados, en generar mejores productos, en ser más competitivos. Y eso es lo que tenemos que tratar de abordar, digamos, que las reglas de juego sean bien claras, que haya un marco de protección de los derechos bien claros, que tengamos claro que también hay procesos que se dan en el mundo, Jorge. El proceso de desindustrialización es un proceso que no es desde ahora, viene ya hace varias décadas. ¿Por qué? Porque la incorporación de los países asiáticos como China, como la India, en el proceso industrial global y comercial global, hace que muchos de esos trabajos terminen migrándose para allá. Y eso hay que entenderlo, por eso hay que abrazarse a los cambios tecnológicos, hay que tratar de generar a partir de ellos mayores oportunidades, generar nuevos mercados, como pasan con empresas como la suya, que tiene que ver con mucho de la economía del conocimiento, digamos. O sea, su mercado ya no es solo la Argentina, es el mundo, como ustedes lo han hecho en Brasil o en otros lugares del mundo también, ¿no? Me parece que eso es parte de la tarea. Jorge, para la audiencia más joven, su padre fue un importante sindicalista y uno de los conductores de la CGT, y se percibió en la última, en el último triunviro de la CGT, un cambio generacional, podríamos decir. Todos los que están allí son personas de menos de 60 años, probablemente más cerca de 50. ¿Qué significa? Cada más joven. ¿Qué significa el cambio generacional en la CGT y qué expectativas le genera este nuevo triunviro? Mire, yo a veces, Jorge, bromeaba con que si uno mira una foto de la CGT de hace 30 años atrás, de hace 20 años atrás o de hace 10 años atrás, y quizás lo mismo también de, por ejemplo, la Unión Industrial, digamos, o sea, las caras son las mismas, o sea, ahora hicieron algo que por lo menos me parece que van en línea de lo que está demandando la sociedad. Queremos caras nuevas, queremos representaciones nuevas. Por supuesto que detrás de esas caras, que no lograron constituirla dentro de un liderazgo, digamos, o sea, tuvieron que armar un triunviro porque si no, no pueden sostener una unidad, digamos, y eso ya es una debilidad en sí mismo. Detrás de eso siempre hay actores de mucho peso y de mucho valor dentro del universo sindical. Sobre todo los gremios más grandes, como puede ser el gremio del comercio, el gremio de la sanidad, el gremio del gastronómico o el gremio rural, que son gremios que por su peso en cantidad de afiliados son muy significativos, ¿no? ¿Y qué expectativa tiene a futuro de esta CGT? Bueno, lo primero que tengo para pensar sobre esto, Jorge, es que una CGT planteada no tanto para el conflicto, sino para construir canales de diálogo y puentes de acuerdo, digamos. O sea, porque como decíamos anteriormente, hay un marco de consenso, hay un marco de acuerdo. Y ese marco de acuerdo y de consenso apunta definitivamente a generar más chances de encontrar soluciones en el marco de las leyes que se presenten, las reformas que se planteen, etcétera.
como también lo hay en el sector político con los gobernadores. Jorge, en el mismo sentido se plantea desde ese lugar, ¿no? Jorge, vayamos ahora al tema del PRO. Sí. Deme su propia opinión de qué tendría que ser el PRO en 2027. Mire, nosotros creemos que lo importante es el postmileísmo, Ujú. digamos. O sea, yo creo que para nosotros es muy importante que las reformas que ha intentado este gobierno, que por supuesto hay muy buenas, algunas no tanto, hay algunos errores que son errores no deseados y demás, no tienen que impedir que el camino del cambio siga adelante, digamos. Y me parece que eso es lo primero que tiene que ser el objetivo del PRO, porque el PRO se formó para transformar la Argentina y que sea un elemento de transformación permanente, porque el statu quo nos ha ganado durante muchas décadas y me parece que esto es parte del trabajo que nosotros tenemos. Ahora, eso requiere también de tener un proyecto de poder, un liderazgo y sobre todo una capacidad de transformación desde lo local hasta lo provincial, pasando por lo nacional, porque el PRO se ha transformado en uno de los partidos nacionales de las últimas décadas con más expectativa, digamos. O sea, más allá de la cantidad de veces que han matado a Macri, al PRO y demás, seguimos en esa discusión. Y para mucha gente, algunos serán los viejos meados, otros las Mabeles, otros los que sean, pero para mucha gente las reformas que se plantean por parte de este gobierno tienen que consolidarse en el tiempo y para eso hay que dar un marco institucional, hay que dar un respeto por ese marco institucional que no solo lo refleja el Ejecutivo, sino también lo refleja el Legislativo y por supuesto que el Judicial. Y entonces ahí es donde nosotros marcamos una gran diferencia. No nos da lo mismo cualquier candidato de juez de la Corte, no nos da lo mismo cualquier candidato a juez federal, no nos da lo mismo que las listas las integren cualquiera que tengan denuncias de distinto tipo, digamos. O sea, no nos da lo mismo que eso se plantee de esa manera. Por eso le ponemos especial foco y especial cuidado a que el marco institucional sea el elemento diferencial del PRO con el resto de las ofertas políticas. ¿Y ese postmileísmo es Uh-huh. 2027 o podría ser 2031? Y en ese caso, ¿qué riesgo corre el PRO de que esperar tantos años, una cosa es 2, otra cosa es 6, su identidad vaya siendo diluida o corroída simplemente por el paso del Bueno, tiempo? hoy estamos, pareciera que el gobierno está en una luna de miel, Jorge, Mm. porque pareciera que no, que se ganó y que se ganó sin ver cómo estábamos hace un mes y medio atrás, 2 meses atrás. Hace 2 meses atrás, después de un año de no hablar con el ingeniero Macri, lo llamaron al ingeniero Macri para pedirle ayuda y para solicitar la integración en el gobierno, digamos. O sea, digo, me parece que estos son los elementos que muestran que a veces cuando se llega hasta el borde del abismo, el gobierno toma conciencia, no son unos locos que no ven el abismo, digamos. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es la ayuda extraordinaria que consiguió este gobierno en relación a los Estados Unidos. Eh, Esperemos que sea permanente, digamos, o sea, y ahí hay un elemento central para mirar, porque si no es permanente, y vemos las dudas que se han generado los últimos días con las modificaciones al programa financiero para el año que viene, eso empieza a generar los resquemores de siempre. Y yo creo que el gobierno tiene que lograr despejar la cancha de esos resquemores. Y para despejar la cancha, lo importante de esto, Jorge, es que las alternativas que haya este gobierno sigan el camino. Y por eso el PRO tiene una relevancia tan importante, porque tiene que seguir el camino de lo razonable, de cuidar los superávit fiscal, de cuidar un programa monetario inteligente, de abrirse al mundo para que tengamos más oportunidades de desarrollo. Digo, esos son los elementos que el PRO tiene que aportar en esta discusión. Y me parece que nosotros en el 2027 lo vamos a plantear de esa manera, para ganar o para perder, pero para seguir en ese camino. A ver, Jorge, vamos, yo por lo menos le voy a proponer hacer una especie de simulación teórica, eh, un contrafáctico pero profáctico. Eh, una de las hipótesis es, bueno, parte de las ideas del PRO triunfan en la elección que hace la ciudadanía apoyando en mayor proporción que al resto de los partidos políticos o de los sectores políticos a la Libertad Avanza. O sea, hay algo en la elección de la Libertad Avanza que legitima ideas hechas e instaladas por primera vez en el PRO. Algo así como la Libertad Avanza representa de alguna manera la elección de la ciudadanía, independientemente de quién lo instrumente, de las ideas que inició el PRO a principio de siglo. Entonces hay dos hipótesis que se plantean ahí. Una es que, bueno, entonces pierde la identidad, absorbe
el PRO no es más necesario, se subsume dentro de la Libertad Avanza, y la otra es que no, por el contrario, es decir, una vez que las ideas medianamente se terminen de consolidar, la gente va a preferir una versión más racional, una versión más republicana, más institucionalista, más de centro, para decirlo de alguna manera. Entonces, por el contrario, así como el PRO fue un trampolín para la Libertad Avanza es un trampolín para el PRO en el futuro. Me gustaría si usted pudiera desarrollar ambas hipótesis. Jorge, es muy interesante lo que usted plantea, porque para mí no hay hoy un gobierno de la Libertad Avanza si no hubiese habido un gobierno del PRO en el 2015 hasta el 2019. Y no solo eso, Jorge, un gobierno que en el 2019 pierde segunda vuelta con 41% de los votos. O sea, tenemos que tener claro que se ha conseguido una representación política para la vocación de cambio que se ha consolidado en el tiempo. Esto es lo primero de todo. Y que más allá del partido, es la gente, es la oferta, es la gente que nos está diciendo queremos seguir con el cambio, aún a pesar de que dure el bolsillo, aún a pesar de que las reformas tardan en llegar, aún a pesar de que su metro cuadrado, como diría el prócer Durán Barba, todavía no lo reciben, digamos, no lo perciben inmediatamente. Pero esa expectativa hay que cuidarla, esa expectativa en la gente hay que sostenerla. Y para mí no la sostiene ni la figura de Milei, no la sostiene ni su gobierno, que es un gobierno que ha demostrado una incapacidad de organización bastante clara, estas cosas de vivir en las internas, de quién está con quién se sube, quién se baja, todas estas cosas que muestran, digamos, una incapacidad de organización, digamos, pero sobre todo en el resultado, digamos, o sea, lo que importa es el resultado, Jorge, y el resultado tiene que ser un resultado donde la gente esté satisfecha con la realización de su vida. Y eso me parece que lo sostiene la oferta. Ahora, si es el PRO, si es la Libertad Avanza, si son un conjunto de gobernadores que tienen esa misma vocación, si es un radicalismo renovado, digo, mejor, todo bienvenido, porque esto es como si fuera en el rugby el scrum, Jorge, o sea, todos empujamos para el mismo lado, todos tenemos que empujar hacia el mismo sector, y me parece que eso es parte de lo que nosotros tenemos que abordar. Yo creo que ahí está un poco la chance que tiene, sobre todo la Argentina, ¿no? Porque hay mucha resistencia y hay mucha vocación de volver para atrás y hay mucha vocación del statu-quoísmo. Y el statu-quoísmo nos mantiene en un nivel de pobreza de arriba del 30%, el statu-quoísmo nos mantiene con el 40% de los trabajadores en la informalidad, el statu-quoísmo nos ha quitado las oportunidades de desarrollo de muchos de los argentinos que hoy tienen padecimientos. Bueno, estas son las cosas sobre las cuales yo creo que tiene que estar nuestro abordaje. Por eso coincido con que hay que hacer lo correcto, como dice el presidente Macri, no lo conveniente, sino lo correcto. O sea, porque por ahí es conveniente en algún momento tensionar en la negociación. Y la verdad es que en la política, Jorge, usted conoce la política y sabe que las tensiones y hasta las violencias, a veces hasta personales, hay que dejarlas de lado en relación a que hoy hay un proyecto superior, digamos. O sea, y bueno, si el presidente se le va la boca diciendo cosas, hay que ser consciente que si el objetivo es mayor que ese agravio, bueno, preocupémonos por el objetivo, no por los dichos del presidente del momento, ¿no? Jorge, me hace acordar en esto que usted dice a las contradicciones primarias y secundarias de Mao, ¿no? Me viene a mente paradójicamente. Bueno, paradójicamente la paradoja de esto, ¿no? Pero quería preguntarle, usted mencionó el metro cuadrado de Jaime Durán Barba. Sí. ¿Hay un riesgo de que la sociedad en 2026, incluso gran parte de quienes votaron, de ese 41% que votó a la Libertad Avanza en las elecciones de octubre, perciba que su metro cuadrado no mejora? Y que entonces haya el riesgo de lo contrario, de que nos encontremos frente a una situación de desazón con las ideas, o sea que de alguna manera la Libertad Avanza venga a arruinar las ideas del PRO en lugar de a consolidarlas. Por eso, yo creo que, Jorge, ahí hay una cosa que es súper valiosa del gobierno. El gobierno ha logrado cuidar las cuentas públicas, eso tuvo como consecuencia evitar procesos de emisión monetaria que eran perniciosos y que sostenían un nivel de inflación creciente. Y eso es el primer resultado demandado a Milei por parte de la sociedad. Y eso, en cierta medida, todavía no hemos cruzado el otro lado del río, pero tenemos una inflación del 2%. Recordemos que
Nicolás Dujovne, previo a la elección del 2019, estábamos en una inflación del 1%, digamos, o sea, hace falta todavía trabajar mucho y no alcanza solo con la baja de la inflación para poder obtener el resultado. Esto es una primera parte, pero por supuesto que hay otra demanda, y yo creo que la segunda demanda va a ser la generación de oportunidades, o sea, que haya trabajo y que haya trabajo formal. ¿Por qué? Porque todas las modificaciones que está planteando el gobierno tienen como consecuencia tensiones en nuevos cambios en el proceso productivo. No alcanza con el sector agropecuario, no alcanza con vaca muerta, no alcanza con el sector del desarrollo de la minería en distintos lugares de las provincias de nuestro país. ¿Por qué? Porque hay una masa enorme de personas que necesitan tener oportunidades de trabajo y de desarrollo que están en otras partes del país. Y que hasta que haya migraciones internas, que son mucho más lentas y progresivas, esto hace falta ser abordado. Fíjese, Jorge, el conurbano. El conurbano son principalmente tres economías. La economía de la construcción, la economía del comercio y la economía del Estado o del sector público, digamos, ¿no? La economía de la construcción ya tiene una falencia bastante grave porque no hay obra pública, digamos, hace 2 años que se ha frenado la obra pública y eso tiene un impacto, digamos, o sea, en la generación de empleo vinculado a eso. Y por supuesto que mientras las tasas de interés están arriba del 100%, los créditos hipotecarios están lejos todavía de transformarse en un elemento de instrumentación que genere en el sector de la construcción un impacto. Lo mismo en el ámbito comercial, en la medida que las tasas de interés vayan bajando, van a tener más oportunidades de generar una dinámica positiva en el sector de comercio, pero hasta que eso no suceda, y recién ahora estamos viendo bajas de tasas significativas, pero hasta hace poco tiempo atrás estábamos hablando de tasas de arriba del 100%, Jorge. Entonces, esa dinámica de comercio también impacta sobre el conurbano. Y por supuesto el empleo público, cuando uno mira los ingresos en términos reales, y más hagámoslo across the board, digamos, o sea, no solo el sector nacional, sino provincial y municipal, y hay una caída de los ingresos reales de alrededor del 15% para el empleo público. Entonces, esas tres locomotoras que tenía el conurbano están frías. Entonces, por eso yo creo que hay que desarrollarlo. Y por eso creo que también han ganado los intendentes en la elección local, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso también hay que observarlo, ¿no? ¿Y tiene temor de que finalmente no se llegue a mejoras del metro cuadrado y la gente empiece a decepcionarse? Y yo creo que, a ver, si el gobierno aprovecha el envión que tiene del apoyo de Estados Unidos, de generar esas bajas de tasas y demás, yo creo que se va a empezar a sentir. Por supuesto que va a haber casos y casos, ¿no? O sea, va a haber casos donde se cierra una actividad que no tenía el nivel de productividad que se le demanda hoy a la sociedad y ahí van a abrirse otras. Las migraciones, por eso es súper importante las reformas. El ámbito laboral donde uno puede entrar y salir rápido de un trabajo para incorporarse en otro, le da una dinámica donde eso puede contener esa situación social. Recordemos en la década del 90, muchas de las salidas del empleo no encontraron posicionamiento. Hay un trabajo del Banco Mundial, Jorge, que habla sobre trabajadores que pierden el trabajo después de los 45 años y que tardan muchos años en volver a conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque los sistemas formativos, las capacitaciones y demás no están accesibles para que esas personas se adecúen a las nuevas demandas laborales. Entonces, también hay que poner foco ahí, digamos, o sea, hay que poner una red de contención que no solamente brinde un piso de ingresos, pero sino también que le brinde capacidad para que las personas puedan volver a integrarse al sistema formal de producción, ¿no? Jorge, un gran placer, lúcido como siempre, me gustó mucho esta entrevista, Jorge. Le mando un abrazo grande y le agradezco su predisposición. Le agradezco mucho y a disposición. Acabamos de hablar con Jorge Triaca y nos vamos a un corte. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación. Hay un código que identifica a cada pasajero. El de él es HIT, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Uf, casi. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Feli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mulmastic confitados? No, ni idea. Coloridos, inteligentes, no vas a poder compartirlos, no vas a poder
Probá los nuevos caramelos masticables de Mogul, también en su versión Extreme. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja,